Corona Render es un motor de reciente aparición en el mercado. De reciente aparición, lógicamente, si lo comparamos con otros motores de render que llevan muchísimo más tiempo. Bueno, aproximadamente lleva de manera comercial Corona unos 4 años, más o menos. A pesar de su juventud y de no llevar tanto tiempo como otros motores de render, su implantación en el mercado está siendo muy buena y muy grande, porque actualmente es uno de los motores que más están utilizando en la industria. Gran cantidad de artistas y gran cantidad de estudios y empresas están trabajando con él. ¿El motivo? Bueno, pues básicamente esa filosofía de ser un artista y no ser un técnico. Actualmente, para trabajar con Corona Render no hay que tener unos conocimientos técnicos bestiales, ni mucho menos, sino que lo que hay que hacer es concentrarse en las imágenes. Concentrarse en hacer imágenes buenas. Esta filosofía, que está resumida por nuestro lema, ser un artista y no un técnico, se está viendo reflejado en que esa movilización está consiguiendo que llegue a muchísima más gente y que llegue a muchísimas más empresas y estudios. Las posibilidades que nosotros tenemos de hacer con Corona, esta es mi galería. Ya veis que mi galería y la de mis alumnos, ya veis que las posibilidades que tenemos se pueden hacer cosas, bueno, pues increíbles con Corona. Lo mismo se puede hacer con cualquier otro motor. Es decir, pero como decimos, las vamos a poder hacer con Corona y además de una manera muy, muy sencilla. Mirad, estos son diferentes trabajos que he hecho y ya veis que la verdad es que la calidad que tiene, bueno, bajo mi punto de vista, es fantástica. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, ahí se van a poner varios trabajos, se van a ver. Los podéis encontrar si vais aquí a ArtStation y ponéis Iván Zabalza González, lo podréis encontrar. Como os estoy diciendo, actualmente la implantación que tiene el motor en la industria es bastante grande. Ahora mismo el motor que más utiliza sigue siendo V-Ray, que está aproximadamente en el 60% del mercado, y Corona aproximadamente está ahora en la mitad. Bueno, la verdad es que esto está creciendo cada vez más, y cada vez está estrechando más, por decir una manera, la diferencia con V-Ray. Fruto, como os digo, de esas posibilidades que tiene de trabajar de una manera muy sencilla y esa amabilización que estamos insistiendo. Esta encuesta es de la revista CG Architect y lo que os digo, la consecuencia de que cada vez más gente trabaje con Corona significa que cada vez más recursos salen para Corona. Es decir, por ejemplo, recursos como Megascans o librerías, por ejemplo, como Design Connected o librerías, por ejemplo, como Ars Models que están implantadas desde hace muchos años, ahora ya son perfectamente compatibles con Corona. Esa es una de las consecuencias de que el motor se vaya expandiendo cada vez más. Aquí tenéis Corona Render, la página web, que es esta, donde podéis descargar el programa, y lo bueno que tiene es que vosotros lo que podéis hacer es descargaros, si lo queréis probar, para trabajar o para probarlo o para ver qué podéis hacer, podéis tranquilamente descargar una versión que os va a funcionar de manera gratuita durante 45 días y que la podéis utilizar perfectamente. A partir de ahí, si os gusta, pues ya la podéis adquirir, o si sois estudiantes, podéis adquirir una licencia de estudiante. Ya hemos hablado un poquito de Corona Render, pero ahora os voy a hablar también de quién soy yo. Yo me dedico a la profesionalización, mi nombre es Iván Zabalza, me dedico a la profesionalmente a la visualización 3D desde el año 1996. Bueno, ahí os pongo un pequeño currículum. Dirigí una de las mayores empresas de visualización 3D de España, Dreambox, hasta el año 2014, y actualmente soy el CEO de Seña Paula, una consultoría 3D que se dedica a la formación e implantación de departamentos 3D. Actualmente soy instructor certificado primario de Corona, que es dentro del escalafón formativo el nivel más alto. Soy el instructor que más gente certifica en el mundo, que más alumnos certifica en el mundo, porque me he dedicado los últimos años a realizar workshops en muchos países, sobre todo de España y Latinoamérica. He realizado ya 26 workshops en estos años, en España, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú y en Argentina. Aparte de eso, también formo parte de
de otros programas formativos, porque además también soy instructor de 3D Max y de After Effects, y estoy, como os digo, participando en otros proyectos formativos, como son las Spanish Corona Workshop 2020, que es esta gira que os digo que ya he realizado 26 workshops. Aparte de eso, tengo un taller junto con Ciro Sanino que se llama Lighting y Colores, que hemos celebrado ya la primera edición en Buenos Aires. Y aparte de eso, estoy también como profesor en la plataforma online Planeta CG. Señapaula es mi empresa, es una consultoría que lo que busca es pues, la mejora continua de profesionales o empresas que quieran modernizar su flujo de trabajo, implantar nuevo software, incluso definir a veces, ayudarles como consultoría, incluso ver hasta si están cobrando correcto por su trabajo o si la estructura de su trabajo es la correcta. Bueno, la asesoría y la formación no se terminan nunca. Siempre tenéis que estar pensando en la mejora continua. Tenemos que marcar unos objetivos iniciales y una vez conseguido estos, podemos ir a por otros. Realizamos talleres de formación, como os digo, en los cuales certificamos usuarios e instructores de Corona Render. Vamos ya otra vez con Corona y vamos a explicar por qué trabajar con Corona Render bajo nuestro punto de vista. Corona Render es el motor, como os he dicho, que no lleva mucho tiempo en el mercado, pero que a pesar de eso es el segundo engine ahora mismo de render más utilizado. Ha conseguido implantarse rápidamente en el mercado gracias a su facilidad de uso. Está disponible para los paquetes de software 3D Max, Cinema 4D y Archicad en una versión alfa que poco a poco será comercial. Una de sus cosas versus virtudes más interesantes es que el precio de la licencia es muy asequible, en torno a los $30 americanos mensuales. Y en el caso de que seas estudiante, el precio va a ser de $30 anuales. El único requisito, que sean estudiantes que estén cursando ahora mismo estudios en instituto, escuela universitaria, una universidad, así como cualquier otra institución oficial. Y podéis optar perfectamente a esta licencia de estudiante. Otra de las cosas que tiene muy interesante es que es muy sencillo el migrar escenas desde otros motores de render como V-Ray, con el que además son compatibles sus materiales. Es importante que sepáis que es un engine que trabaja por CPU, pero que tiene algunas funciones por GPU. Es decir, trabaja basado en el microprocesador, pero tiene alguna función, poquita, como el denoiser, que funcionan por GPU. Deciros como comparativa que aquí tenéis una diferencia que ya está hecho con unas cuantas versiones, pero tenía este ejemplo que siempre me ha parecido muy interesante enseñarlo, en el cual explica cuáles son las diferencias entre Corona y V-Ray. Digo las diferencias a nivel de acabado, es decir, os puede parecer, bueno, pues que este tone mapping es un poquito diferente a este, os puede parecer, a alguien le puede gustar este más, a este le puede gustar este más, pero en principio que sepáis que las dos imágenes son muy parecidas, o por lo menos así lo entiendo yo. Son dos imágenes muy parecidas que quedan muy bien y en principio, pues, con cualquiera de los dos motores, si os hacéis esa pregunta, ¿cuál es mejor? Yo no sabría decir cuál es mejor. Creo que son dos motores que son muy parecidos y que lo que podemos hacer con uno, tranquilamente lo podemos hacer con el otro. Vamos a hacer una pequeña demostración del uso de Corona y por qué realmente es tan sencillo. Vamos a hacer una pequeña demostración para que lo veáis un poco, aunque todas estas cosas las veremos luego en capítulos siguientes. Pero en principio vamos a ver lo más fuerte de Corona. Vamos a hacer un poquito, vamos a ver cuáles son los fuertes de Corona y por qué realmente funciona también. La filosofía está basada en ser un artista y no un técnico. Los settings por default realmente funcionan. Es decir, nosotros podemos lanzar renders sin tocar absolutamente nada y que funcione la primera. Todo el software es muy intuitivo, porque realmente todo el software es muy intuitivo, es muy fácil de manejar. Trabaja en tiempo real, lo que facilita muchísimo el workflow, es decir, puede trabajar en tiempo real el render, cuando estamos haciendo una prueba, por ejemplo, con un material, por medio de una cosa que se llama el interactivo. El interactivo es una herramienta que tú en tiempo real vas viendo el render y de esa manera tú puedes ir haciendo cambios que se reflejen, pues como os digo, casi en tiempo real si tienes una buena máquina. Rompe la barrera que para hacer imágenes 3D hay que ser un genio. Ya os digo que no hay que ser ningún genio, no hay que ser ningún técnico, hay que ser solamente un artista. Y dispone de herramientas muy sencillas. Y además de eso tenemos otras herramientas externas que facilitan muchísimo el trabajo, como la llama Omega Scans.
Vamos a ver esas funciones, he preparado varios ejemplos para que los veáis, y aunque estos los tendremos que desarrollar mucho más en la formación, en principio vais a ver un poquito qué se puede hacer. El primer ejemplo para enseñar lo fácil que funciona el motor es simplemente que voy a iluminar una escena exterior. ¿De acuerdo? Fijaros, simplemente nosotros lo que podemos venir aquí es seleccionando aquí, poner directamente el interactivo. Lógicamente se ve todo oscuro porque está negro, está sin luz, por eso se ve oscuro. Y simplemente lo que tenemos que hacer es crear una luz que tiene sus propias luces nativas Corona, que se llama Corona Sun. Podemos perfectamente ponerla en el punto que queramos y a partir de aquí, simplemente así, lo que haremos es añadirle un environment. ¿De acuerdo? Una vez que ya lo tenemos así iluminado, simplemente lo que tenemos que venir es a decirle que queremos menos exposición. Se pueden utilizar cámaras físicas, pero realmente no hace falta. Simplemente lo que tenemos que hacer es quitarle a la escena exposición. Y ya está. Y sería tan sencillo de iluminar como esto que habéis visto aquí. Ya veis que no tiene nada. Nosotros ahora además lo que podemos hacer es cambiar, como ya lo tenemos iluminado, podemos cambiar perfectamente la posición de esta luz, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, pues algo así como un contraluz, o dejarla pues más frontal o más o menos como nos interese, o una luz que vaya pues más tendida. Ya veis que cuesta iluminar exactamente pues un segundo, ¿de acuerdo? Este es el primer ejemplo y lo que ocurre es que exactamente para cualquier tipo de escena es igual. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es, lógicamente, un interior, se trabaja exactamente igual. Podemos hacerlo así con este sistema o también podemos utilizar HDRIs para iluminar. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Ahora hay unos HDRIs fantásticos que se pueden utilizar y que están al alcance, por ejemplo, como son los de Haven. Y lo que podéis hacer es utilizar cualquiera de esos HDRIs para hacer vuestras escenas. Fijaros lo sencillo que es. Por ejemplo, iluminar también, como estoy diciendo ahora, un interior. Ya os digo, lo podemos hacer también con un HDRI, pero ahí, por ejemplo, lo tenéis simplemente que nosotros podemos poner la luz exactamente donde queramos, añadimos el cielo y ya está. Y es que no tiene más historia. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora, a continuación, es decirle que nosotros, si queremos, pues que esto esté, pues que entre más luz o entre menos luz. Podemos probar a hacerlo más iluminado y también tiene aquí unas particularidades que tiene, por ejemplo, la posibilidad de tocar el rango dinámico, la compresión del rango dinámico. Si vemos alguna zona que está quemada, podemos utilizar esa compresión del rango dinámico para que no se queme tanto. Pero fijaros que ahí, por ejemplo, pues se ilumina de una manera muy, muy sencilla. Como os he dicho, ya veis que no hemos tocado ningún setting y ya estamos iluminando perfectamente. Si nosotros, por ejemplo, queremos utilizar un HDRI, el sistema es exactamente igual. Es decir, nosotros ahora, por ejemplo, vamos a borrar esta luz. Vamos a venir aquí y le vamos a decir Rendering, Environment y vamos a decirle aquí Clear. ¿De acuerdo? Simplemente lo que tendríamos que hacer es cargar un HDRI. Nosotros cargando un HDRI, lo que podemos conseguir es en esa escena iluminar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí cargado este HDRI, simplemente lo que tenemos que hacer es poner aquí un 8 y este HDRI es el que vamos a utilizar para ponerlo aquí como fondo. Ya está, nada más. Simplemente ahora lo que tendríamos que hacer es, como estamos haciendo en otras ocasiones, venir aquí y decirle, por ejemplo, que queremos que aquí pues nos entre más luz. Por ejemplo, así. Ya está, no tiene más secreto. El trabajar con este motor no tiene más secreto. Incluso nosotros ahora, si no nos gusta este tipo de iluminación, tenemos la posibilidad incluso de girarlo aquí, por ejemplo, y ponerle, pues aquí le voy a poner 0, para ver, por ejemplo, pues otra parte del HDRI que nos ilumine con otra parte del HDRI. Pero ya veis que en principio es muy sencillo de manejar. La iluminación de escenas de producto también es terriblemente sencillo, también se puede hacer, como os digo, con estos HDRIs y se hace perfectamente, exactamente igual, no tiene ningún secreto. Nosotros vamos a cargar ahora una escena de producto, por ejemplo, pues esta misma. Y se ilumina exactamente igual con el HDRI. Se puede hacer, por ejemplo, esta escena en este caso es una escena animada que tiene pues este tipo de animación y esto es tan sencillo como iluminar el producto. Es tan sencillo como hacer esto. Cargar un HDRI
y en principio ya lo tendríamos iluminado. Es que no tiene mayor secreto. Ahí lo tenéis. Es que ya os digo que es muy sencillo y simplemente si que nosotros queremos que entre más iluminación o menos iluminación, simplemente lo que tenemos que hacer es jugar con esto. O si por ejemplo queremos pues marcar todos estos brillos más, también directamente lo podemos hacer en el Build-Orphan Buffer, pues marcar todos esos brillos más, por ejemplo, si le queremos dar este aspecto. Quizás no sea lo más adecuado en este caso, pero tenemos todas estas posibilidades de hacer. Es decir, tiene muchísima versatilidad. A la hora, por ejemplo, del miedo que podéis tener muchísimos, de decir que yo ya llevo muchos años trabajando con V-Ray y me quiero pasar a Corona, bueno, pues la verdad es que la conversión de las escenas es muy sencilla. La conversión de las escenas es terriblemente sencilla. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una escena de V-Ray y nosotros queremos pasarla a Corona, simplemente lo que tenemos que hacer es, voy a poner una escena que seguramente os sonará muchísimo a todos. Es un interior que está hecho con V-Ray, es un interior bastante antiguo que yo tenía por ahí. Pues es este, creo que es de la primera versión de, creo que de Art Models. Y ahí la podéis ver que esta escena concretamente, esta es toda una escena de V-Ray. Está hecha 100% con V-Ray, y os digo que es bastante antigua. Ahí la tenéis, vais a poder comprobar efectivamente que está con V-Ray. Y simplemente ahora nosotros lo que deberíamos hacer es venir aquí y con la utilidad que se llama Corona Converter, decirle que queremos convertir toda la escena. Y no nos tenemos que preocupar absolutamente de nada. Si además de eso le damos al botón de que nos cambie directamente el render a Corona, lo que hará será ya que directamente ahora ya tendremos ya asignado como motor para hacer el siguiente render Corona Render. Simplemente ahora lo que tenemos que hacer es venir aquí y decirle que vamos a poner la cámara 2 y anclarlo ahí. Como habéis visto antes, simplemente tenemos que poner aquí nuestro interactivo y a partir de aquí, pues como hemos hecho en las otras ocasiones, añadir un Corona Sun, que está ahí, añadir un Corona Sky y simplemente ahora, pues como estamos haciendo con los otros ejercicios, simplemente lo que vamos a hacer es decirle que entre pues menos luz. O también, por ejemplo, podemos compresar. La compresión de rango dinámico la podemos utilizar y en tiempo real, por ejemplo, podríamos decidir más o menos por dónde queremos que nos entre la luz. Vamos a ponerlo un poquito más así y ya veis que esto funciona perfectamente. Y es una escena de V-Ray que ya veis que hemos convertido de una manera muy sencilla, sin preocuparnos de nada. La hemos convertido directamente, esa escena de V-Ray la hemos convertido a Corona. Ya veis que se hace de una manera muy sencilla, no hemos tenido que tocar aún prácticamente ningún setting. Y ya veis que la conversión la hace de manera muy rápida y la hace de manera muy sencilla, sin nosotros tenernos que preocupar absolutamente de nada. Otro de los platos fuertes que tiene es que nosotros a la hora de crear materiales con Corona Interactive podemos ir viendo en tiempo real cómo están funcionando estos materiales. De manera que esto nos da una ventaja porque si nosotros estamos utilizando esos materiales, por decirlo de una manera, y los vamos viendo en tiempo real, pues siempre tiene su creatividad, siempre tiene pues muchísima, por decirlo de una manera, mucha más parte artística que parte técnica. Por eso lo que os digo, por la posibilidad que tenemos, lógicamente, de... Vamos a venir aquí. Por la posibilidad que tenemos de... Simplemente nosotros le damos aquí al interactivo. Nosotros ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es cambiar directamente y venir aquí, por ejemplo, pues y tocar cualquier material, tanto meter una textura como, por ejemplo, meter un color y nos lo va a hacer en tiempo real. Por ejemplo, tocar los brillos, el glossiness de los brillos, o incluso si, por ejemplo, lo que vamos a hacer es pues meter, por ejemplo, un bump. Por ejemplo, voy a utilizar un noise. Para utilizar el bump, un noise muy pequeñito. Por ejemplo, tal que así, para que lo veáis ahí directamente, cómo se está viendo el noise. Y aquí es una de las cosas que hemos comentado antes. Aquí sí que el motor está trabajando por CPU, pero la parte del denoising la está haciendo por GPU.
Por eso, bueno, no podemos hablar de un motor híbrido porque son pocas las funciones que tiene, pero bueno, esto se podía acercar un poco a esa idea de motor híbrido. ¿De acuerdo? Quería ponerle aquí 15 para que lo vieseis bien. Bueno, si nosotros, por ejemplo, aquí vamos a poner esto, nosotros en cualquier momento, es lo que os digo, la posibilidad de trabajar con el tiempo real, así, la verdad es que creemos que nos da muchísima versatilidad a la hora de trabajar, o a la hora simplemente de añadir, por ejemplo, pues una textura que podríamos añadir aquí. Los materiales se construyen exactamente igual. Por ejemplo, si nosotros queremos poner una madera, pues que sea tan sencillo como ponerla y que nos la aplique en tiempo real. Ya veis ahí, la pone prácticamente y podemos tocar los tonos de esa madera o poder tocar los brillos de esa madera, y una vez que ya los tenemos, poderlos ajustar ahí perfectamente si queremos algo más nítido, algo que brille más, algo que brille menos, algo que tenga más bump, por ejemplo así, o que no tenga prácticamente pues casi nada de bump, por ejemplo así. Voy a ponerle así. Veis que se maneja de una manera muy sencilla. Corona Image Editor, por decirlo de alguna manera, es el Virtual Frame Buffer que tenemos para poder trabajar. Es decir, Corona Image Editor es un programa externo que es una especie de programa de postproducción que representa el Virtual Frame Buffer y que además de eso lleva una herramienta con él que se llama Corona Lightmix. Es una herramienta que se abre externamente, simplemente es un programa aparte, y simplemente con hacer doble clic sobre una imagen con formato CXR, que sería el formato nativo de Corona, CXR simplemente significa Corona XR, tenemos acceso a ella. Bueno, aquí por ejemplo lo que podemos hacer es que nosotros podemos tocar tranquilamente, por ejemplo, la exposición. Esto es lo mismo que el Virtual Frame Buffer, como os he dicho, que tenemos antes. Es decir, nosotros podemos tocar nuevamente la exposición y estamos trabajando en 32 bits sin perder absolutamente nada de su calidad, y podemos ajustar más. Pero es que además de eso tiene otra cosa, y es la herramienta Lightmix, que es una de las estrellas que yo creo que tiene Corona. Fijaros, esta herramienta lo que nos permite es trabajar con diferentes iluminaciones. Con un render que ya está hecho. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora, si quisiésemos hacer aquí, por ejemplo, pues un render de día, por ejemplo, pues lo podríamos hacer así perfectamente y quedaría pues aquí como queda el render de día. Pero fijaros que yo puedo utilizar, por ejemplo, diferentes fondos. Ahora voy a utilizar uno de noche, y lo que vamos a hacer es que nosotros en tiempo real y sin volver a renderizar podemos, por ejemplo, encender diferentes luces que tenemos en la escena. Por ejemplo, pues la del pasillo. Además de eso, la podemos cambiar de color y ponerla, por ejemplo, pues de color del que nosotros queramos. Por ejemplo, pues una luz más cálida. Por ejemplo, podría ser una idea, ¿no? Esto podemos hacer con cualquier luz que tenga la escena. No necesitamos tocar nada más. Como ya os digo, se hace en tiempo real, no da ningún problema. Podemos encender, por ejemplo, pues la televisión, las luces del salón. Podemos encender, por ejemplo, la televisión, y podemos tocar cualquier luz en tiempo real que tengamos. Por ejemplo, pues como está ahí esa lámpara de pie, y le podemos poner, por ejemplo, pues para que tenga la iluminación que nosotros queremos, y como os digo, y el color, por ejemplo, también la voy a poner más cálida, que nosotros queramos. Fijaros, y se hace en tiempo real, no estoy renderizando. Esto es una imagen que ya está renderizada directamente. Como veis, esto es una de las herramientas más potentes que tiene Corona, porque, bueno, nos permite almacenar además las diferentes soluciones, y nosotros, por ejemplo, a la hora de presentarle el trabajo al cliente, podemos presentarle, por ejemplo, la opción con la iluminación de día o la opción con la iluminación de noche, y estas soluciones ir guardándolas. No es necesario que lo hagamos cada vez y que vayamos tocando todo esto. Bueno, me imagino que os habrá gustado la presentación de Corona. Así que nada, os invito a todos a que empecéis a trabajar con este fantástico motor de render, y recordad el lema. Para trabajar con Corona Render hay que ser un artista y no un técnico.